Ya después empecé a consumir otro tipo de drogas ya más fuertes, como lo de la cocaína, pues la heroína, cosas de esas más fuertes. Y pues fueron años que estuve consumiendo y que estuve en un fondo de sufrimiento muy fuerte, en el que me quedaba dormido en las calles, en el que me pegaban sobredosis y caía al hospital. La más fuerte de ellas fue una vez que me tomé 26 clonazepam de un jalón. Estuve 3 días en terapia intensiva. Los médicos me daban que prácticamente no iba a sobrevivir. A los 3 días, igual como Jesús, raramente, al tercer día resucité justamente, ¿verdad? Desperté. Okay. Y te digo, o sea, para yo encontrarme con Cristo, necesariamente tuve que pasar por esas adicciones. Okay. Y por un fondo de sufrimiento bastante fuerte. Okay. ¿Y quién fue que te invitó? ¿Cómo fue que te acercaste a Dios? ¿Tuviste esa ayuda divina? ¿Pero cómo fue que dijiste, pues aquí para adelante con Dios, aquí para adelante por atrás, o alguien te invitó? Mira, te voy a explicar un poquito cómo estuvo. Mira, cuando yo tenía 19 años, falleció mi mamá. En paz descanse, cuando yo tenía 19 años. Yo en ese momento yo no estaba acercado todavía a Dios, no iba a la iglesia, nada. Solamente había hecho el catecismo y manejé y ya andaban mis adicciones, ¿verdad? Cuando falleció mi mamá, a mí me pega una culpa muy grande, ¿verdad? Porque como te decía ahorita, de adolescente pues yo fui muy rebelde. Muchas veces se va a escuchar a lo mejor un poco fuerte. En tu misma adolescencia y en tu misma adicción, yo muchas veces le decía la muerte a mi mamá. Te la deseaba así tal cual. Por el enojo, pues, por cómo me sentía en ese entonces, ¿no? Y también por la droga y todo eso. Y cuando mi mamá fallece, raramente fallece en mis brazos. Muere en mis brazos. Ella me sostiene la mano, me la aprieta antes de fallecer. Me dice, Javier, ya me voy, ya voy a morirse, ya no la voy a librar. No quiero que te vayas a hundir en drogas, en alcohol, échale ganas, todo eso. Y claramente que cuando está en mis brazos, ella deja de respirar. Después de apretarme la mano, pues la soltó, donde ella fallece. Ya los médicos tratan de reanimarla, no pudieron. Se me avisa a mí que ya mi mamá había fallecido, me dejan pasar a verla. Y pues tú imaginarás cómo me sentía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le había deseado la muerte. Y justamente había fallecido en mis brazos. Empecé a sentir la culpa, una culpa fuerte, una culpa grande. Y te soy sincero, yo en ese momento decidí hacer una promesa, hice una promesa, pero no una promesa buena, una promesa mala, en el que yo me prometí nunca ser feliz. Prometí nunca ser feliz porque yo me sentí muy culpable. A raíz de todo eso que falleció mi mamá, pues yo me refugié mucho en el alcohol por la culpa que sentía, porque me sentía una basura, y me refugié en el alcohol, me refugié en la droga, primero para huir de la realidad, porque no quería aceptar la muerte de mi mamá, no quería aceptar que yo le había deseado la muerte. Y el estar consumiendo constantemente se me empezó a convertir en una adicción. Porque todo empieza... La adicción no comienza siendo adicción desde el principio, ¿verdad? La adicción se comienza por consumos pequeños. Y el consumo pequeño primero a lo mejor es para experimentar, para sentirte bien. Luego lo utilizas para olvidar. Bebes para olvidar esta situación o para acordarte de tal situación. Y después ya se te convierte en una adicción. La adicción ya es una necesidad del cuerpo, ¿verdad? Entonces yo empecé a consumir para olvidar ese dolor de la mamá. Y cuando menos lo pensé, se me convirtió en una adicción. Yo ya necesitaba beber alcohol, necesitaba consumir drogas para poder estar tranquilo, ahora sí, para poder levantarme de la cama, poder hacer una actividad. Si no, ya no podía. Ok. ¿Y eso fue con tu mamá? Te estoy hablando que eso fue a la edad de 19 años. Y yo todavía duré aproximadamente hasta los 23 años, que fue cuando yo vi mi retiro en Siloé, que fue mi primer encuentro con Cristo. Te platico cómo llegué a ese primer encuentro. Pues los años esos, pues te digo que estuve hundido en alguna droga, centro de rehabilitación, en el hospital. Hubo una de las veces que yo ya buscaba ayuda, porque yo ya quería dejar de consumir y no podía. Aproximadamente como 2 o 3 años, 4, no recuerdo exactamente, después de que mi mamá falleció, yo fui al panteón en un estado muy inconveniente. Llegué como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana aproximadamente. Me brinqué ahí en la San Jorge y me fui a la tumba de mi mamá y me acosté encima de la tumba, ¿verdad?
Y yo empecé a llorar, ¿no? Porque pues yo era quien debía estar ahí, ¿verdad? De la culpabilidad que sentía. Y en ese momento yo me acuerdo que hice una oración. Yo no conocía a Dios, pero hice una oración porque pues yo había escuchado de Dios claramente, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos hemos escuchado alguna vez de Dios. Sí. Y yo le dije a Dios, hey, yo soy quien debería estar ahí, no ella. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Ya llévame. No aguanto este sufrimiento, tanto por la adicción, por la culpa, como por la culpa que sentía. Ajá. Y yo le dije que ya me llevara a él, que ya me quería morir. Pero también le dije, o si no me quieres llevar todavía, al menos sáname de esta adicción. Ajá. O sea, sáname de esta adicción porque no puedo estar viviendo así, porque yo ya no me vivía para eso. O sea, mi vida era nomás consumir alcohol o droga. Ya no estamos hablando de pandilla, ya nomás estamos hablando del consumo de alcohol y droga. Entonces, ¿cómo está? Raro, porque en el libro de Jeremías, no recuerdo el capítulo, dice, clama a mí que yo te responderé. Ajá. No recuerdo exactamente el capítulo y el versículo, pero dice, clama a mí que yo te responderé. Yo clamé a Dios en ese momento, yo creo fue una oración sincera que hice, de lo más profundo del corazón, de las pocas oraciones sinceras que he hecho. Y Dios me escuchó, así como tal cual, y me respondió. ¿Cómo me respondió? Que salí del panteón esa vez, y a la semana, creo, una semana o 2 semanas, no recuerdo exactamente, me pega la sobredosis esa que te comento, de 26 pastillas, caigo al hospital general, estoy 3 días internado, despierto, salgo, me escapo del hospital, me escapé, bueno, realmente, del hospital, y llego aquí a la casa, estaba mi papá y mi hermano, y me dicen, ¿qué onda? ¿Quieres internarte? Porque yo ya nada más, yo les había dicho que quería un cambio. Ajá. Y les digo, sí, a la moda loca, ¿verdad? Les dije que sí, me llevaron al centro de rehabilitación aquí, y pues ya duré 2 meses y medio internado y luego me volví a escapar, ¿verdad? Pero a lo que voy es cómo Dios responde, ¿verdad? A los llamados, porque dice, clama a mí que yo te responderé. Yo clamé a Dios en ese momento en el panteón, y Él me respondió, ¿de qué manera? De la sobredosis para yo ir al hospital. O sea, dice San Pablo que todo acontece para bien de los que Dios ama, ¿verdad? Tuve que pasarla a mi mamá, tuve que vivir la sobredosis para yo poder llegar en una primera instancia al centro de rehabilitación, mi primer proceso, ¿verdad? Porque en realidad tuve 3 procesos. Ok. Ahí duraste 2 meses y medio y dices que te escapaste. Me escapé, volví a recaer. Okay. Al siguiente, te estoy hablando de que eso fue como en enero, como en febrero me dio la sobredosis. En el mismo febrero caí al centro de rehabilitación, salí como en mayo, más o menos, como en abril o mayo salí. Ajá. Y luego pues volví a recaer a lo mismo otra vez, todo ese año. Al siguiente año vuelvo a caer al centro de rehabilitación, okay, más o menos para las mismas fechas. Igual duré 1 mes y medio y me volví a escapar. Okay. Me volví a escapar 1 mes y medio, y volví a salir y otra vez todo el año consumiendo. Y luego vuelvo a caer por 3.ª vez al centro de rehabilitación. Esa fue la única vez que cumplí los 3 meses, ¿verdad? Ahí sí me esperé hasta que cumplí. Salgo del centro de rehabilitación y aquí es donde inicia, se puede decir que mi conversión, ¿verdad? Mi llamado, ¿verdad? Okay. Salgo del centro de rehabilitación en el mes como de mayo, más o menos, no, como en junio. Salí en junio, como un 2 de junio, 3 de junio por ahí salí, del año 2010, estamos hablando del año 2010. Okay. Y salgo del centro de rehabilitación y como a la semana de que salgo, a los días de que salgo, en ese centro de rehabilitación hay una balacera, ejecutan a 19 personas, pues es muy reconocido eso que pasó, fue en el año 2010, mataron a 19 personas en el centro de rehabilitación Fe y Vida. Y ahí es donde yo recibo mi llamado, como Cristo me dice, Javier, te estoy dando una nueva oportunidad, te estoy dando una nueva oportunidad de que vivas. Ajá. O la aprovechas o terminas así. Fue como yo recibí mi llamado, ¿verdad? Matan a estas 19 personas y sí, yo sigo consumiendo todavía. Estamos hablando de que la balacera fue el 10 de junio. Yo salí y seguí consumiendo todo junio, todo julio. En el mes de julio, o en julio, agosto, por ahí no me recuerdo, de ese año 2010, pues yo seguí, mi adicción fue incrementando tanto que yo vendía el peso en aquel entonces, el peso. Y una vez llegué, pues con el peso no vendí nada, y entré al templo que está aquí por mi casa, al templo de Guadalupe. Sin yo saber, entré al templo
dejé el periódico ahí, fui hasta el frente del templo, me senté y me quedé dormido, ¿verdad? Me quedé dormido, pero me frente del templo. Y había algo en el altar, yo no sabía qué era, estaba el altar y había algo encima del altar. No sabía en aquel entonces qué era, ya después que yo pues empecé a conocer un poquito más, a lo que yo que era una hora santa, estaba el Santísimo expuesto. Va. Estaba el Santísimo expuesto, yo llegué, porque yo estaba buscando una ayuda, llegué y me quedé dormido enfrente del Santísimo. ¿Qué pasa con eso?